Hola, buenas noches. Este va a ser la revisión de la tarea número 2, de la actividad número 2, en la cual trata de identificar datos agrupados y datos no agrupados. Inicialmente yo había planeado esta revisión muy corta porque consideré que realmente no había no habría mucha problema en entender eh, la diferencia entre datos agrupados y no agrupados. Pero revisando ya sus actividades, pues he visto cuáles son las fallas principales. Eh, Aún no he terminado de retroalimentar a cada uno de ustedes de forma individual, pero pues en avanzada pues les voy a dar la retroalimentación global sobre lo que son eh, las principales fallas que yo he visto aquí, ¿no? Vienen en el inciso A, tenemos esta tabla donde tenemos precisamente mm, estas categorías. Aumentó, disminuyó, sigue más o menos igual. Y estos números, estos valores representan la frecuencia. Entonces, como estoy hablando aquí de categorías, la categoría de aumentó, la categoría de disminuyó y la categoría sigue más o menos igual, esto se trata de datos agrupados, ¿sí? Datos agrupados, ya que si habláramos de datos no agrupados, estaríamos hablando de la respuesta que da cada uno de los empleados, la respuesta que nos da cada uno de los 166 empleados de la empresa. Es decir, el empleado número uno respondió que su frecuencia del uso de cubrebocas aumentó. El empleado número 2, o no sé, el empleado llamado Pedro González, dijo que la frecuencia en el uso de cubrebocas sigue igual. Ajá. Y así sucesivamente vamos nosotros colocando en una tabla cada una de las respuestas. Esos serían datos no agrupados. Posteriormente esos datos pues los vamos a nosotros a manipular, a manejar y los vamos a condensar, ya que solo tenemos 3 respuestas en las cuales englobar todos los resultados, que son aumentó, disminuyó y sigue más o menos igual. Entonces, esta tabla se trata de datos agrupados. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Es que se trata de datos cualitativos. Y como ya vimos las escalas de medición, que dentro de qué clasificación de escala de medición caen estos. De acuerdo a las características, em, eh, estos como son datos cualitativos. ¿Cuál es la otra característica que podemos buscar para determinar cuál es la escala de medición? ¿Se pueden o no se pueden jerarquizar? En este caso, para mí no los puedo jerarquizar. Yo podría ordenarlos de manera indistinta. Como en este caso, primero dice aumentó, después disminuyó y después sigue igual. De igual manera, yo podría iniciar con sigue igual y después con aumentó, después disminuyó. O primero sigue igual, después disminuyó, luego aumentó. En realidad no hay una jerarquía entre cada categoría. Por lo tanto, se trata de la escala más baja en la escala de medición, que es la escala nominal. ¿Para qué nos va a servir este análisis de identificar qué tipo de datos tenemos o en qué escala de medición caen? Para poder nosotros determinar qué gráfico podemos utilizar. Algunos de ustedes pusieron que histograma. Sí, si solo contemplamos el hecho de
de que si solo estamos identificándolos como datos agrupados o no agrupados. Tanto datos agrupados como no agrupados podríamos utilizar cualquier gráfico, incluyendo los histogramas. Pero si ya hemos determinado que estos datos se tratan de datos cualitativos y que caen en la escala de medición nominal, no podemos utilizar un histograma. ¿Qué gráficos podemos utilizar? Pues gráficas de barras, gráficas de pastel o gráfica circular, ajá, que son las más comunes. Ok, el siguiente, inciso B. Este no tuvo mayor problema. Lo que he visto no tuvieron mayor problema en identificarlo. Se trata de datos agrupados. Datos agrupados, ¿por qué? Porque tenemos intervalos de, en este caso, estamos hablando de millas. Las millas las estamos dividiendo en intervalos de 5 en 5, 20 a 25, de 25 a 30, 30 a 35, etcétera. Y sus valores de frecuencia para cada uno de estos intervalos. Ahí no hay mucho problema. ¿Qué otro análisis podemos realizar de este tipo de datos? La escala de medición. Se trata de datos cuantitativos, es decir, eh, nuestra clasificación se trata de valores numéricos y estos valores numéricos son de tipo continuo. ¿Qué tipo de gráficos podemos utilizar? Pues la mayoría de ellos, pero preferentemente para este tipo de datos es más conveniente utilizar un histograma. Entonces, la mayoría de ustedes utilizó el histograma, sin embargo, algunos fallaron en cómo elaborar el histograma. Y pues ya a cada uno de ustedes de forma individual les estoy señalando cuál es la falla que tuvieron con esto. Ajá. Recuerden cuál es la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras. Es que en un histograma los valores son continuos y solo tienen una secuencia, y las barras no deben de llevar espacios, debido a que la característica de este tipo de datos es que son continuos. Ajá. Los gráficos de barras, al ser valores categóricos, yo puedo, para estilizar mi gráfica, dejar espacios entre las barras. ¿De acuerdo? El siguiente, aquí sí hubo respuestas variadas. Algunos me dijeron que se trata de datos agrupados, algunos datos no agrupados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos este tipo de datos los identificamos como de tipo categórico. Es decir, son valores cualitativos. ¿Qué característica tienen en especial estos datos en específico? Es que pueden pueden jerarquizarse. Se pueden jerarquizar. ¿Por qué? Pues son los meses del año. Primero iniciamos con enero, seguimos con febrero, marzo, etcétera, etcétera, hasta diciembre. Estos datos sí llevan una jerarquía o un orden. Se pueden ordenar. Entonces se trata de datos cualitativos. ¿Y cuál es la escala de medición? La ordinal. Escala de medición ordinal. Que ya hemos visto que la escala de medición ordinal, su principal característica o su principal diferencia con los datos nominales es que estos se pueden jerarquizar. Ahora, específicamente, ¿se trata de datos agrupados o no agrupados? Pues se trata de datos sin agrupar.
porque aquí no tenemos datos individuales dentro de cada uno de los meses. Estamos hablando de la estimación de la ocupación de una ocupación hotelera, ¿sí? Ajá, conjunto turístico, habla de ocupación o hablaría de ocupación hotelera principalmente eh, durante cada uno de los meses. Aquí no, aquí tal vez sea un poquito complicado ver más hacia atrás cómo, cómo estamos obteniendo estos valores. Entonces aquí lo que hay que ver es que mm, atrás no es posible que existan datos individuales para después agruparlos como un valor de frecuencia para cada uno de estos meses e irlos contabilizando. Entonces aquí el dato mm, es, este, es bruto para cada uno de los meses. El mes de enero se le corresponde un porcentaje del 10%. Al mes de febrero le corresponde un porcentaje del 15%. Al mes de marzo le corresponde un 30%. ¿Es posible transformar estos datos a datos agrupados? Sí, cuando, si disminuimos la escala eh, o los intervalos de tiempo. Es decir, aquí los tenemos por mes. Pero podríamos decir, yo quiero hacer mi análisis de forma bimestral, trimestral o cuatrimestral. Entonces voy agrupando cada uno de los meses en grupos de 2, de 3 o de 4. Entonces ahí ya podría hablar de datos agrupados. Entonces, ¿qué tipo de gráficas son convenientes? Pues un gráfico de barras, gráfica de pastel o gráfica circular, como le quieran llamar. El siguiente, inciso D. Aquí pues creo que todos estuvieron correctos al decir que son datos no agrupados. ¿Por qué? Porque estamos viendo los valores de forma individual. Ajá, en este caso, pues una calificación fue de 80, otra de 90, 90, 80, 70, 90, 60, 70, 80, etcétera, etcétera. Son los datos individuales y no están ordenados. Entonces, como estos son valores numéricos, entonces se trata de una variable cuantitativa. Ah, Al ser variable cuantitativa, yo puedo, ¿qué tipo de gráfico podría utilizar? Eh, pues cualquiera, y específicamente yo preferiría el uso de un histograma. Ajá, o de otra gráfica que se derive del histograma, ya sea ojiva, la ojiva o gráfico de frecuencias acumuladas, etcétera. Todos estos se basan en primero la construcción de un histograma. Entonces, algunos de ustedes usaron gráficos de barras. Podríamos usar el gráfico de barras, pero esta información se ve mejor utilizando un histograma. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el criterio para decir que se ve mejor un histograma? Porque los datos son numerosos, son muchos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, alrededor de entre 40 y 50 datos individuales. Entonces, una gráfica con 40 o 50 barras ya no, ya no es muy eh, atractivo a la vista, ¿de acuerdo? También hay que cuidar eso de que la información sea fácilmente interpretable y, y